Esta noche recibimos al presidente de la Sociedad Murciana de Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular. Vamos a hablar con el doctor José Avellán del corazón, de los vasos sanguíneos, de los factores de riesgo y de las enfermedades. Vamos a aprender cosas. Señor Avellán, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Siempre que tratamos este tema hablamos de los buenos y los malos hábitos, ¿no? De los hábitos saludables y de los hábitos no saludables, ¿verdad? Pues sí, es muy importante, es trasladar lo que decía Ortega y Gasset, decía, yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Pues yo soy yo con mi genética y mi circunstancia es mi epigenética, es decir, es la interacción que yo hago con el medio ambiente. Y eso es tan importante como que a veces pues, tenemos una mala dotación genética que nos predispone a padecer ciertas complicaciones cardiovasculares. Si descuidamos la otra parte, aceleramos el desarrollo de estas complicaciones. Vamos a hablar de las enfermedades más adelante, vamos a hablar de la prevención. Hay que hacer ejercicio, ¿verdad? El ejercicio es la herramienta más importante, o sea, moverse es lo más importante que hay para conservar un estado de salud, a cualquier edad. Siempre aporta beneficio. Fíjate bien, en las personas de edad muy avanzada, el estado de salud se mide con un cronómetro, es decir, la velocidad que tienen al andar. Eso integra todo lo demás. ¿Y por qué no es beneficioso la inactividad física? ¿Por qué debemos combatir el sedentarismo? Porque cuando se está sentado más de 2 horas, disminuye la actividad de una serie de enzimas que hacen que aumente la resistencia a la insulina, aumenta el colesterol, disminuye el HDL, colesterol, que es el colesterol bueno, es decir, nos predispone a una situación muy mala desde el punto de vista cardiovascular. Hay que hacerse chequeos de manera periódica para conocer nuestra salud cardiovascular. A partir de cierta edad sí conviene, es decir, a partir de una edad media, pues ya conviene empezar a chequearse, porque claro, hay factores de riesgo como es la propia hipertensión arterial que se le ha considerado y se le ha llamado el enemigo silencioso, el verdugo silencioso. Es decir, si no la mides, no sabes que tienes hipertensión arterial. Y ese es el factor que más mata, que más complicaciones cardiovasculares produce. Igual pasa muchas veces con la diabetes silente. Hay mucha gente que tiene exceso de azúcar en la sangre y si no se hace un chequeo no lo sabe. O el colesterol, también pasa lo mismo. Por eso es conveniente a partir de cierta edad hacerse una revisión. O sea que la hipertensión no sé si presenta síntomas, pero por lo que nos dice, muchos hipertensos no saben que lo son. La hipertensión es oligoasintomática, es decir, tiene muy pocos síntomas. Es decir, cuando realmente produce semiología, produce señales, es porque ya está muy evolucionada o las cifras son muy altas. Fíjate bien que la gente a veces dice, me duele la cabeza y tengo la tensión alta, o tengo una epistasis y tengo la tensión alta. Realmente no, la mayoría de las veces no es así. No hay asociación entre el dolor de cabeza y la elevación de la tensión arterial, a no ser que existan cifras por encima de 120 de diastólica o tal, que ya es otra cuestión. Pero además pasa una cosa, es decir, la gente que tiene la tensión alta se acostumbra a tenerla alta y soporta mejor la subida que la bajada rápida de la tensión, es decir, que esto es complicado. Y la hipertensión, la tensión alta, es uno de los factores de riesgo más importantes para sufrir, por ejemplo, un ictus, ¿no? O un infarto. Efectivamente. La hipertensión genera una serie de complicaciones en órganos diana. Los órganos diana es el vaso, y el vaso sobre todo de los órganos nobles, es decir, del riñón, del cerebro, del corazón o de los ojos, de la retina, ¿no? O de las arterias periféricas. Entonces, digamos que las complicaciones de la hipertensión son afectación renal, enfermedades renales, enfermedades de ictus en el cerebro, infarto o cardiopatía isquémica en el corazón y retinopatía hipertensiva. ¿Y cuáles son los principales síntomas de una enfermedad cardiovascular o de las enfermedades cardiovasculares? Pues las complicaciones cardiovasculares son renales, es decir, entramos en una situación de
progresivo deterioro de la función renal hasta llegar a insuficiencia renal, que se mide por el filtrado glomerular. Por debajo de 60 mililitros minuto ya tenemos insuficiencia renal. Si se establece en el tiempo, por un periodo de tiempo de más de 3 meses, ya tenemos una enfermedad renal crónica, o la presencia de albúmina en la sangre, es decir, microalbuminuria o albuminuria, que nos está indicando que se está deteriorando el glomérulo, es decir, que está aumentando la presión intraglomerular y está escapando albúmina de ese glomérulo, ¿no? Esa sería una de las señales. Otra de las señales son problemas cardíacos, es decir, dolores anginosos, de cardiopatía isquémica, o bien al esfuerzo, o bien al subir una cuesta, o luego ya pues los ictus generalmente, a no ser que sean episodios isquémicos transitorios que revierten, generalmente dan secuelas con déficit motores en una parte del cuerpo, afasia, dificultad para hablar, es decir, son complicaciones ya graves. Doctor, ¿es usted partidario de la sal en la dieta? ¿Algo de sal? ¿Nada de sal? ¿Tú sabes la cantidad de sal que tomamos aquí en nuestro medio? Pues aproximadamente tomamos una media de 12 a 14 gramos de sal al día. ¿Sabes lo que se recomienda? 5 o 6 gramos. Es decir, aquí somos muy aficionados al atún de hijá, a la mojama, a la hueva, a todos los aperitivos que son muy ricos, los snacks en sal, ¿no? Entonces es conveniente restringir y moderar el consumo de sal. ¿Cómo se consigue esto? Pues no añadiendo sal a la comida una vez que ya esté procesada, eliminar el salero de la mesa y evitar aquellos alimentos que son excesivamente ricos en sal. Generalmente todos los alimentos procesados llevan sal. Y ojo, porque está la sal silente, es decir, la sal silente está en el pan y en el queso. La sal silente, ¿a qué se refiere con ello? Se refiere a la sal que no advertimos que la estamos ingiriendo. Porque creemos que el pan no lleva sal. Y el pan lleva sal. Entonces, normalmente es conveniente bajar el consumo de sal. Esto condicionaría una bajada de la presión arterial. Del tabaco ni hablamos, ¿no? O sea, el tabaco hay que eliminarlo. El tabaco no, el tabaco es una guerra total al tabaco, porque el tabaco, a fin de cuentas, es un factor de riesgo voluntario. O sea, nadie nace fumando. Uno pues, puede venir condicionado a tener hipertensión arterial o diabetes o dislipemia, pero el tabaco hasta cierto punto es voluntario. Entonces, además, hay que eliminarlo porque es un factor que causa una mortalidad tremenda, complicaciones cardiovasculares tremendas. ¿Y el alcohol? El alcohol, hay una controversia porque ahora mismo existe una posición de que desde el primer gramo es malo, porque según los últimos metaanálisis que se han publicado, parece ser que podría ser carcinogenético. Sin embargo, fíjate, hay una paradoja, porque desde el punto de vista cardiovascular, el beber poquito protege del infarto. Y esto se ha visto en todos los estudios. No quiere decir con esto que nosotros recomendemos el beber alcohol. Y en una revisión de estos metaanálisis, que todos han salido tal igual, ahora son más tolerantes. Dice que a partir de los 40 años, o sobre todo de los 60 años, 1 o 2 copitas de vino al día no son perjudiciales, lo dice en el metaanálisis ese del Lancet, que ahora mismo se ha pasado todo el mundo a decir que el alcohol no. O sea, nosotros no podemos defender el consumo de alcohol, pese a que desde el punto de vista cardiovascular protege del infarto. Es decir, los alcohólicos no se mueren de infarto de miocardio, se mueren antes, pero se mueren de complicaciones digestivas, de cirrosis, de accidentes, etcétera. A propósito de estudios, creo que usted participó en uno que concluía que comer jamón curado no aumenta la presión arterial, ¿es correcto? Sí, bueno, hay mucho empirismo en la alimentación. Yo llevo ya 6 años en un proyecto europeo con mi grupo de investigación en la UCAM, y luego pues obtuvimos una beca del Ministerio de Retos de una cierta cantidad durante los últimos 3 años y hemos estado investigando, porque resulta que en el proceso de curación lo primero que hacemos los médicos es que les quitamos el jamón a la gente curado porque tiene mucha sal.
y el agua sigue a la sal como la sombra al cuerpo, con lo cual produciría una retención de agua y una hipertensión volumen dependiente. Con lo cual, en todas las guías viene que los salazones y tal, hay que quitarlos. Bueno, pero es que los japoneses vieron que en el proceso de curación de estas carnes, cuando llevan ya más de 6 o 9 meses sobre todo, se produce una destrucción de las proteínas y generan unos péptidos bioactivos que en las carnes estas están muy concentrados. ¿Qué hicieron? Lo metieron a ratones y veía que les bajaba la presión arterial. Entonces hicimos un bioensayo dando de comer jamón curado de 9 meses de curación, en donde identificamos esos péptidos, 9 de los 11 péptidos que estaban bloqueando la enzima conversora de la angiotensina. Es decir, hacen lo mismo que los fármacos que toman la mayoría de los hipertensos que nos están escuchando. Y, hombre, en menor proporción. Y entonces lo que hicimos fue darle jamón serrano frente a jamón cocido. Cuando se cuece se destruyen los péptidos, no hay. Y lo que vimos es que les hicimos holters de presión, medidas de presión de 24 horas, 5 holters de presión creo que llevaban cada paciente. Durante un mes lo estuvimos comiendo jamón y luego jamón york, y vimos que no subía la presión arterial. No solamente no subía, sino que bajaba. Incluso el perfil lipídico mejoraba y la glucemia bajaba un poquito. Estamos ante un producto que es netamente español, que por lo menos no es tan nocivo como en un principio se pensaba, ¿no? Sí. ¿Y está usted de acuerdo con el ministro Garzón? Menos ternera, menos cerdo, menos lácteos, más legumbres y más huevos. Yo no estoy de acuerdo con el ministro Garzón, en modo alguno. Yo estoy de acuerdo con la dieta mediterránea, que es la dieta que ha demostrado beneficios cardiovasculares. Una dieta estacional, mínimamente procesada, es decir, hay que comer sin etiqueta. Es decir, los tomates no salen con etiquetas del huerto, ¿verdad? Ni los pepinos, ni las lechugas y tal. Hay que comer lo más natural posible. Ahora, desgraciadamente, esa dieta mediterránea la hemos abandonado. Es una dieta de subsistencia, es una dieta de pobres. Hay que comer para vivir, no vivir para comer, ¿no? Entonces, claro, todos los hábitos han cambiado en una proporción. Entonces, antes se comía carne menos que ahora, y entonces es bueno comer. Mira, lo que es bueno es una dieta variada y equilibrada. Eso es sinónimo de salud, con abundancia de frutas y verduras. Somos una potencia agroalimentaria de primer nivel. Y sin embargo no seguimos la dieta mediterránea. Mira, yo coordiné un estudio nacional del seguimiento de la dieta mediterránea en España. Y curiosamente, para seguir bien la dieta mediterránea tienes que ser de Ponferrada o del norte de España. Es decir, la cornisa del Cantábrico mejor que toda la del Mediterráneo. Es decir, entonces, ¿qué hacemos? Es decir, lo tenemos pero no lo consumimos. Frutas y verduras es sinónimo de salud, muchas veces al día. Eso es muy bueno. Y antes de despedirle, este jueves celebran ustedes una reunión, un encuentro muy importante en Murcia. Muy importante. Es la 27 reunión nacional de la Sociedad Española de Hipertensión y el primer foro, que esto es un puntazo, que vamos a hacer aquí en Murcia, innovador, primer foro nacional de estilo de vida y salud. ¿Qué quiere decir esto? Apostamos por la prevención. ¿Cuál es la prevención del riesgo cardiovascular? Pues dice la Organización Mundial de la Salud que 3. Controla el tabaco, lleva una alimentación adecuada y practica ejercicio físico regularmente. Y ahí es donde vamos a incidir, en el tabaco, en la alimentación y en el ejercicio físico. Vienen los mejores de España, es una oportunidad increíble. En el Palacio de Congresos a partir del viernes y sábado, el congreso empieza el jueves, pero ahí vienen los mejores, está abierto para todo el que quiera. Con estilo de vida, congresoestilodevida.com, se pueden inscribir y tendrán una oportunidad increíble, no van a salir defraudados. Hemos cuidado todos los aspectos del congreso, hasta los coffee break, he procurado que no haya bollería, que haya de las empresas murcianas que nos han ayudado, frutas a mansalva, que todo el mundo coja una pera, un chato, un uva, melón, lo que quiera. Y luego voy a dar una comida con productos murcianos, de dieta mediterránea, del principio a fin, con guisos,
habrá potaje de cieza, habrá zarangollo, habrá cosas de guisos, de cuchara, y evidentemente mucha fruta y mucha verdura. Si salen con hambre, esa es la dieta mediterránea. Alguna dificultad, imagino, que se encontrarán en cuanto al transporte, ¿no? Debido al desajuste que tenemos, sobre todo en el ámbito del ferrocarril. Ha sido un desastre. ¿Sí? Ha sido un desastre porque el no tener una buena comunicación con Madrid nos ha bloqueado y nos ha hecho polvo. Nos ha hecho polvo. Y el no tener una alternativa, estabais hablando del aeropuerto, que no nos comunica ni con Madrid ni con Barcelona, y ahora que no tenemos trenes, ¿a dónde vamos? O sea, realmente tenían que haber previsto esto, porque es que somos la 7ª ciudad de España, pero en este sentido parece que somos la última. Aún así, saldrá adelante, si Dios quiere, si Dios y quiere. Estaremos allí para seguirlo. Por supuesto. Muchísimas gracias, doctor, por haber pasado consulta. Hemos aprendido muchísimo esta noche aquí con usted. Gracias a vosotros. Seguimos en contacto.